Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un saludo en el amor de Cristo. Un saludo para los hermanos de Honduras, de Ecuador, de muchas partes, de aquí de España, que nos están escuchando, los hermanos de Casa de Oración Puerta al Cielo. Le doy una bienvenida a la hermana pastora Nancy, su madre Aida, a la hermana María que nos visita hoy, a su hija Loani, Sharon, que Dios las bendiga en esta tarde. Y vamos a orar para que el Señor tome el control de todo lo que se diga en esta tarde. Que el Señor quite todo obstáculo, toda interferencia, que esta palabra pueda llegar y pueda dar fruto en cada corazón. Amén. Vamos a orar. Padre Santo bendito, gracias te damos, Señor Padre mío, por permitirnos, Señor bendito, a pesar de todo, Señor bendito, de las circunstancias, Señor bendito de la gloria. Amén. Sabemos, Señor bendito, que tú estás, Señor, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre. Sabemos, Señor, que no importa el lugar, Señor bendito, que tú nos has creado con un objetivo, Señor Padre Santo, que es alabarte, darte la gloria y la honra, Señor bendito. Y te damos la gloria y la honra en esta tarde por medio de tu palabra, Señor bendito de la gloria. Padre Santo, toma el control, Señor bendito, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu sierva, Señor bendito, la hermana Nancy. Señor Padre mío, quita todo obstáculo, toda interferencia, todo lo que pueda, Señor bendito, estar en el aire, todo desánimo, todo orgullo que pueda haber y que pueda impedir que tu palabra, Señor bendito, sea glorificada. Padre Santo bendito, te pedimos por nuestras familiares, Señor bendito, en Ecuador, en Honduras, aquí en España, Señor bendito. Te pedimos, Padre Santo, que esta palabra, Señor, no regrese de vacía. Que esta palabra, Señor, dé fruto, Padre Santo, y sea escrita en la tabla de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Y vamos a estar leyendo en Daniel, capítulo 9. De versículo 11 al 23. Si lo podemos leer todo junto, mejor. Amén. Y dice así: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y dice el 12: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios y en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela.
porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Gloria a su nombre. Lo dejo con la hermana pastora. Amén, bendiciones iglesia, le damos la gloria y le damos la honra al Señor por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos. ¿Cuánto le damos amén al Señor en esta tarde? Quiero bendecir la vida de la hermana María, de las niñas que el día de hoy pues están aquí con nosotros, nos han acompañado, y al hermano Dani, mi madre, y todas aquellas personas que se vayan a conectar a través de esta red social el día de hoy. Vamos a presentarnos delante del Señor dándole la gloria y dándole la honra en esta tarde, porque Él es digno de merecerla. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero que en esta tarde, antes de nosotros empezar, cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor en esta tarde que nosotros, sin Él, nosotros no somos nada. El día de hoy vamos a compartir un mensaje que es a través del Espíritu Santo, dándole siempre gracias al Señor, porque Él es el que nos guía para que nosotros podamos estar aquí cada domingo, compartiendo con ustedes un mensaje y pidiéndole al Señor que sea a través de la revelación que Él nos da, a través de su bendito Espíritu Santo. El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que tiene que ver con la adoración, y yo quiero que ustedes lo repitan conmigo: la adoración, el orar, y el interceder, lo cual es algo que es demandado a cada uno de nosotros como iglesia. Es algo que se ha estado perdiendo y que se viene perdiendo cada día. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia, y estamos viendo, iglesia, cómo la iglesia día con día se está desolando. Y yo lo puse como tema, como título: tiempo de adorar, de orar e interceder por una iglesia desolada. Cuando yo le pongo así, yo no me estoy refiriendo de que vamos a orar y vamos a interceder por una iglesia para que esté sola, porque a veces la gente malinterpreta. Yo le puse así, una iglesia desolada, porque es el deber de cada uno de nosotros orar para que no haya desolamiento en cada uno de nosotros. Hay muchos corazones dentro de la iglesia de Cristo que se han desolado, que se han apartado de la presencia de Dios, que ya no quieren depender de Dios. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo este mensaje, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él nos guíe y que Él les dé la revelación a cada uno de ustedes, a mi persona, que me cubra para que no sea yo hablando, sino que sea el Señor a través de esta palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor que sea Él hablando a través de esta palabra. Padre bendito que estás en el cielo, venimos delante de ti, Señor, y en tu presencia, Señor, dándote gloria, dándote honra y dándote alabanza en esta tarde, Señor, sin importar el lugar donde nosotros estemos, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros somos tu iglesia, sabemos que somos tu cuerpo, Señor, y que donde nosotros, Señor, estamos, Señor, alabándote, adorándote y exaltándole, allí estás tú, Señor, porque donde hay un pueblo, Señor, donde hay un pueblo que te adora, Señor, donde hay un pueblo que te busca, Señor, ahí estás tú, Señor. Y en esta tarde yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú estás aquí con nosotros, Señor, que no importando la situación, Señor, que mis hermanos estén pasando, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, porque tú los has movido, Señor, hasta este lugar, Señor, para que cada uno de nosotros pongamos, Señor Padre, un corazón dispuesto, Señor, para estar en este lugar, Señor. Yo bendigo la vida de las niñas, Señor. Yo te pido por provisión, Señor, para ellas. Te pido por provisión, Señor, para su madre. Te pido por provisión para cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, por la hermana Sara, Señor. Te pido, Señor, por la hermana Pili, por la hermana, Señor, Solañe, por su familia, Señor. Te pedimos por el hermano Dani, por mi hermano, Señor. Te pedimos por mis hermanos allá en Honduras, Señor. Allá, Padre, en el Ecuador, en Venezuela, Señor, en Estados Unidos, Señor. Allá en la Argentina, Señor. Te venimos pidiendo, Señor, por amigos y familiares allá en México, Señor, en Nicaragua, Señor, en Guatemala, Señor, en todos los países, Señor. Que usted sea cubriéndolos con su bendito Espíritu Santo, Señor. Vamos a dar inicio el día de hoy y el hermano Dani comenzó leyendo con mis hermanas lo que es el capítulo de Daniel. Nos vamos a estar ubicando aquí en Daniel 9 y nos vamos a ubicar del 11 al 23. Y bueno, pueden tomar asiento, hermano. Las niñas pueden ir a jugar. Amén. Amén, estamos ubicados.
como estamos leyendo la palabra de Dios, al leer nosotros este texto bíblico, podemos juntarnos un poquito para que al leer nosotros estos textos bíblicos que acabamos de leer el día de hoy, podemos ver que muchos, en el mundo entero, muchas iglesias, por así no decirlo, se encuentran desoladas. El cuerpo de Cristo se encuentra desolado. Se encuentra desolada la iglesia cristiana, la iglesia moderna, la iglesia de estos tiempos se encuentra desolada. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? No hay necesidad de que yo lo diga, porque nosotros con nuestros propios ojos lo estamos viendo. Como día con día muchos hermanos se han enfriado, ya no quieren ni escuchar la palabra de Dios, porque hasta mismos pastores sienten ya decaídos y creen que el mensaje que ellos van a dar a los mismos miembros de la iglesia ya no les va a llegar el mensaje, porque se siente como en el espíritu, como que todo ya está dicho. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Cuando nosotros leemos estos textos bíblicos podemos ver que la ruina de Jerusalén y la cautividad de Israel en Babilonia son como un claro ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, porque de esto habla estos textos bíblicos que acabamos de leer, habla de la ruina de Jerusalén y de la cautividad de Israel en Babilonia. Y todo esto es un claro ejemplo de lo que la iglesia de hoy en día y muchos lugares del mundo entero vemos que está pasando. Estamos viendo muchas personas que están dentro de las congregaciones y están viviendo una vida de impureza, de infidelidad, de fidelidad a Dios y de infidelidad a Dios, y de infidelidad a la misma congregación donde nosotros hemos congregado. O sea, ya no querer asistir, sino querer estar viendo un mensaje a través del internet, en donde nosotros sabemos que sí, que el mensaje llega, pero no con la esencia de que nosotros estemos compartiendo aquí juntos como cuerpo de Cristo, para que el Espíritu Santo de Dios descienda como lo hizo en la iglesia de los antiguos tiempos, cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, cuando todos estaban reunidos en el aposento alto. Es importante, hermanos, que nosotros no dejemos de congregar. Estamos viendo estos tiempos que nosotros estamos viviendo mucha impureza, infidelidad, mucha desobediencia, y eso ha traído poca devoción. Y yo quiero que ustedes lo repitan conmigo: hay poca devoción y poco amor a Dios. O sea que se ha perdido, hermanos, se ha perdido el amor y la búsqueda del rostro de Dios. Ya no queremos buscar el rostro de Dios con aquel fervor como lo hacíamos antes. El pueblo que adoraba antes ya no es el pueblo que está adorando en este tiempo. Porque el pueblo que adoraba antes, iglesia, era un pueblo que adoraba en espíritu y en verdad, que derramaba su corazón ante la presencia del Señor. Estamos viviendo nosotros tiempos en donde está siendo más fuerte el poder de las masas más fuertes, para ver quién tiene más poder, quién tiene más miembros, quién tiene más unción, quién tiene más fama. El celo ministerial, el celo también racial, el celo social. Todo esto lo estamos viendo y lo estamos viviendo alrededor del mundo. El amor de muchos se ha enfriado. Pero aún con todo esto nosotros podemos declarar, iglesia, que nosotros, y no solamente nosotros, sino que podemos declarar de que hay un pueblo que es un pequeño remanente que el Señor tiene escogido y que el Señor ha preparado con un propósito, escúcheme bien, con un propósito en cada uno de esos hijos que Él está ungiendo y que Él está levantando, para que suceda un avivamiento. Y ese avivamiento, hermanos, va a suceder con un pequeño remanente, me decía el Espíritu Santo de Dios esta madrugada. Es con un pequeño remanente, pero un pequeño remanente, iglesia, que tiene un corazón dispuesto a adorarle, a servirle, a interceder, a clamar, a adorarle, a interceder, a clamar por Él. Pero mucho pueblo cristiano de hoy en día se ha convertido en una desolación, iglesia, en una desolación de desobediencia,
en una desolación de desunión, en una desolación de deshonra al nombre de Cristo Jesús. ¿Saben por qué yo le puse así? Porque hay mucho pueblo de Dios que está dando un mal testimonio. Y lo que está haciendo mucho pueblo de Dios es dañando el cuerpo de Cristo. Estamos cometiendo a veces como iglesia blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios. El día de hoy podemos ver a nivel mundial, escúcheme bien, porque es a nivel mundial que este día domingo están celebrando Domingo de Ramos, ¿o me equivoco? Muchas gentes haciendo caravanas, haciendo ferias, haciendo adoraciones a otros dioses. En su ingenuidad, el nombre de Cristo Jesús se ha estado pisoteando. Así que la forma en que Daniel, cuando nosotros leemos aquí Daniel 9, en la forma en que Daniel aquí está orando por una desolación de este pueblo de Israel. Y en esa desolación que este pueblo de Israel se encontraba, podemos nosotros como hacer una comparación con la desolación que estamos viviendo en estos tiempos, en este pueblo del día, en estos tiempos de hoy. Es un claro ejemplo para que nosotros como iglesia hagamos lo mismo y tomemos el mismo ejemplo que hizo el profeta Daniel. El profeta Daniel aquí en Daniel 9:11 al 23, lo que está haciendo prácticamente, iglesia, es orando por la desolación en la que se encontraba en ese momento el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había desobedecido al Señor, estaba haciendo cosas que a Dios le desagradaban. Y es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. En la iglesia moderna se está viviendo esto. Tiempos que vivimos son tiempos en los que nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios, iglesia, y debemos de buscar el rostro de Dios, pero no de una forma hipócrita. Debemos de buscar el rostro de Dios, pero debemos de buscarlo de una forma verdadera, como verdaderos hijos de Dios. No como falsos hijos de Dios. Debemos de buscar el rostro de Dios, pero como verdaderos hijos y guerreras de Dios. Y debemos de levantarnos a pelear la buena batalla de la fe. Porque esa es la batalla a la que nosotros estamos peleando. Es una batalla de la fe. Esa fe que muchos están perdiendo a causa de la desolación en la que se encuentra el mundo. Y debemos de regresar como iglesia a nuestro primer amor. Pero debemos de regresar a ese primer amor de una manera, iglesia, urgente. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, es de una manera urgente, que Él quiere y Él necesita que la iglesia se vuelva a unir. Que el cuerpo de Cristo se vuelva a unir. Por eso el día de hoy yo me siento alegre, me siento gozosa que la hermana esté aquí. No sabemos la situación que ella esté pasando, pero en el nombre de Jesús nosotros declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que Él es el proveedor y sustento de cada uno de nosotros y que Él suplirá sus necesidades, hermana, conforme a sus riquezas de gloria en gloria. Es importante que en este tiempo que nosotros estamos viviendo vengamos a la presencia de Dios, pero de una manera urgente, de una manera apresurada. Debemos de correr a los pies de Cristo y debemos de buscar y anhelar un cara a cara con Dios. Es un cara a cara el cual nosotros debemos de anhelar con Dios, no solamente estar en la presencia de Dios un ratito. Si nosotros queremos verdaderamente como iglesia de Jesucristo ver el rostro de Dios, porque muchos queremos ver el rostro de Dios, pero ¿cómo nosotros vamos a sentir la presencia de Dios si nosotros estamos apartados de su presencia? Solamente, iglesia, cuando los hijos y las hijas de Dios se humillan ante la presencia de Dios, solamente así es como nosotros podemos volver a ese primer amor cuando nosotros lo conocimos a Él por primera vez. Solamente cuando nosotros nos volvemos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón al Señor y lo buscamos y nos arrodillamos, es cuando nuestro clamor va a llegar a ese tercer cielo. Al mencionar este tema que yo les acabo de decir, y yo le puse la adoración, la oración y la intercesión por una iglesia desolada, podemos tomar como recordatorio a través de la palabra bendita de Dios, y quiero que me vayan buscando aquí en el Éxodo 33:11, en donde yo estoy poniendo como ejemplo a Moisés y a Josué. Josué era hijo de Nun, dice la palabra de Dios, y era un fiel servidor de Moisés.
Y también podemos poner como ejemplo a Jacob, tal como se describe en la palabra de Dios en el Génesis. Vamos a leer primero el Éxodo 33:11, alguien que me lo lea, Éxodo 33:11. Amén. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios también en el Génesis 32:30, alguien que me lo lea, el Génesis 32:30. Amén. Amén. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Amén. Entonces podemos ver aquí en el Éxodo 33:11 que leyó el hermano, en donde dice, habla Jehová a Moisés cara a cara. Nos está diciendo la palabra de Dios que cuando Moisés se acercaba a Dios para hablarle, él le hablaba cara a cara. Él le hablaba cara a cara, él tenía encuentros sobrenaturales con el Señor, porque él le buscaba de corazón, porque él le buscaba en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice más adelante que su dice Moisés, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, dice, como habla cualquiera a su compañero, como yo les estoy hablando en este momento, así le hablaba Moisés al Señor. Y volvía, dice, al campamento, me imagino que volvía lleno de la gloria de Dios. Amén. Y el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué significa? Que ellos eran hombres que le buscaban en espíritu y en verdad. Por eso ellos podían tener un encuentro, un cara a cara con el Señor. Y nosotros también podemos hacer eso. Yo he tenido un encuentro con el Señor, usted ha tenido un encuentro con el Señor. Cada uno de nosotros que hemos venido a los caminos del Señor es porque hemos tenido un encuentro con Él. Y nosotros no debemos de dejar que se apague esa vela, que se apague esa llama que el Señor nos entregó a nosotros cuando nosotros fuimos rescatados, cuando fuimos restaurados. Luego en el Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob, dice, el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo busqué qué significa la palabra Peniel, y la palabra Peniel en hebreo significa Penu, el, y Peniel significa rostro de Dios. Peniel en hebreo significa rostro de Dios, y es por eso que Jacob le pone Peniel, y llamó, dice Jacob, dice, el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Porque él en ese lugar había tenido un encuentro cara a cara con él. Pero es importante que nosotros interpretemos la escritura. Cuando nosotros venimos y nosotros buscamos en nuestra intimidad el rostro del Señor, tú ni siquiera te estás imaginando que tú estás teniendo un encuentro con el Señor y un cara a cara con Él. Imagínate que la palabra de Dios dice más adelante de que Jacob estaba hablando con el Señor, pero él no se daba cuenta que era un encuentro cara a cara que estaba teniendo con el Señor. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Hay ciertas cosas que nosotros necesitamos saber cuando nos dirigimos a Dios y queremos adorarle. Vamos a buscar 1 Timoteo 3:15, lo que dice. Amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Imagínate, le dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué nosotros nos aceleramos? ¿Por qué nosotros nos apresuramos y nos desesperamos y nos volvemos una iglesia desolada? Porque no hemos podido ver las respuestas de Dios. Dios tiene un propósito para ti, iglesia, para mí, iglesia. Y nosotros debemos de creer en esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de tomar por tardanza la venida del Señor, ni nada de las promesas que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Hay ciertas cosas que nosotros necesitamos saber cuando nos dirigimos a Dios y queremos adorarle. Debemos de conducirnos
nosotros queremos adorar al Señor, debemos de saber conducirnos en la casa de Dios. Requiere saber cómo hacerlo. Porque para yo venir a la presencia de Dios, yo debo de saber cómo me voy a dirigir delante de Dios, cómo yo le voy a hablar a Dios, cómo yo voy a expresarme delante de Dios. Yo no puedo venir y querer entrar y pretender entrar a la presencia de Dios y buscar un cara a cara con el Señor y no gustarme la adoración. No gustarme orar, no gustarme clamar, interceder por el dolor de mi hermano, por el dolor de mi familia, por el dolor de las naciones, por el dolor de los enfermos, por el dolor de los presos, por el dolor de las personas que no tienen alimento, que no tienen sustento, que no tienen comida, que no sean familiares míos. Debemos de saber de qué manera nosotros como iglesia vamos a poder tocar el corazón de Dios. Y es teniendo un cara a cara, sabiendo nosotros conducirnos en la casa de Dios, es la manera como nosotros verdaderamente vamos a poder llegar al corazón de Dios. Y vamos a poder entrar a través de la presencia de Dios a tener ese cara a cara como el que tuvo Moisés, como el que tuvo Jacob. ¿Cuántos de nosotros anhelamos, y queremos volver a esos tiempos? Y no es imposible, hermanos, que nosotros vivamos esa gloria de Dios y una gloria más poderosa, porque el Señor lo dice en su palabra, que nosotros, que no lo vimos, aún así nosotros haremos cosas mayores, hermanos. Estar en la presencia de Dios y no disfrutarla. Ese es algo muy difícil, hermano. ¿Cuántas personas tuvieron un templo que Dios les entregó para que estuvieran en ese tabernáculo, como lo estaba Moisés, como lo estaba Jacob, como lo estaba Josué, como lo estaba Aarón? Un lugar santísimo que Dios te ha entregado para que tú lo cuidaras, lo purificabas, pero no lo hicimos, iglesia. Podemos estar nosotros a veces, hermanos, como iglesia, bajo la nube de Dios. Podemos estar bajo la gloria de Dios. Podemos estar bajo la presencia del Dios omnipotente. Estar en la presencia del Dios vivo y no saber disfrutarla. ¿Por qué a veces nosotros no podemos disfrutar la gloria de Dios? Porque nosotros hemos perdido la comunión con Él y ya no sabemos cómo dirigirnos delante de Él. Amén. Es importante que nosotros sepamos cómo entrar a la presencia de Dios para que podamos disfrutar de su presencia. A veces pareciera imposible lo que yo les voy a decir en este momento, estar yo en la presencia de Dios y no disfrutarla, no distinguirla, no reconocerla. ¿Por qué no podemos discernirla? ¿O por qué no podemos anhelarla? Porque nuestros corazones aún no están preparados, iglesia. Porque nuestros corazones aún no han sido quebrantados. Porque nuestros corazones aún no han sido tallados. Porque no hemos querido dejar la vieja naturaleza de vivir. O quizás por ignorancia. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Génesis 28, 11, 12. Amén. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Imagínate que aquí está hablando la palabra de Dios en el Génesis 28, 11, 12, cuando Job vino y Job se acostó, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya, Jacob, porque ya el sol, dice la palabra de Dios, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, dice, y puso a su cabecera, dice, y se acostó en aquel lugar y soñó. ¿Y qué fue lo que soñó ahí Jacob? Jacob soñó unas escaleras que subían, ángeles que subían y ángeles que bajaban del cielo. Esa era la gloria de Dios que él estaba soñando. Pero él no podía discernirla, él no sabía que estaba soñando. Él estaba en la nube de la gloria de Dios, pero él no sabía que estaba en la gloria de Dios. Mira lo que dice el Génesis 28, 16.
Y esperó Jacob de su sueño, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Amén. Imagínate la palabra de Dios. Yo con esto no te estoy diciendo, hermano, de que tú no vas a sentir la presencia de Dios porque has estado en pecado. A veces tú vienes y tú tienes un sueño. Y en ese sueño el Señor te lleva en el espíritu a que tú conozcas un lugar glorioso, en donde tú estás viviendo la gloria de Dios. Y fue lo que le pasó aquí a Jacob. Después, dice, despertó Jacob, dice, de su sueño, dice, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. A veces nosotros estamos en la gloria de Dios, estamos en la nube de la gloria de Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nosotros la discernimos que estamos en la gloria de Dios. Si nosotros queremos disfrutar de la presencia de Dios, iglesia, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Debemos de tener reverencia y respeto a la presencia de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 4, del 9 al 11, lo que dice ahí. Amén. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Podemos ver que no hay presencia de Dios sin que el velo del entendimiento sea rasgado. Debe de ser rasgado el velo del entendimiento de nosotros. Debe de ser quitada toda máscara de nuestros ojos. Debemos de creer en la gloria de Dios. Debemos de rasgar nosotros esa ignorancia. Debemos de rasgar nosotros esa apatía a la presencia de Dios. Debemos de cortar todo rudimento mental de nuestra mente, de nuestros pensamientos que no nos dejan entrar a la presencia de Dios. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, todos aquellos malos pensamientos que vienen a nuestra mente de pobreza, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de miedo, de enfermedad, se van en el nombre de Jesús. Cuando tú entras a la presencia de Dios, ahí se va la depresión. Ya puede ser que tú estés sin trabajo, que tú estés decaído, que tú estés cansado, que tú estás cansada, pero cuando tú buscas el rostro de Dios y tú entras a la presencia de Dios, tú vienes con nuevas fuerzas renovadas. Dice la palabra de Dios que Moisés hasta le cambiaba el rostro. ¿Por qué le cambiaba el rostro? Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, el rostro te cambia, los ojos te brillan. Debemos de saber cómo entrar a la presencia de Dios, iglesia. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, nuestros corazones son quebrantados. Y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos coge o nos agarra para que nosotros podamos adorar. Y tengamos ese encuentro sobrenatural con Él. Ese encuentro que nosotros queremos tener con Él. Es un encuentro que debemos de anhelarlo todos los días. No solamente un domingo. Hermana, pastora, yo tengo ganas de congregar. No solamente tiene que ser un domingo, no solamente cuando tú vengas y te vayas a conectar a través de la red social. Debes de anhelar la presencia de Dios, pero en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en tu trabajo, en el baño, en la casa, donde tú estés. Tú puedes anhelar la presencia del Señor. Imagínate, Jacob dice que él recostó su cabeza en un lugar que no era un templo como los de ahora, de 4 paredes. ¿Quién dice que en el lugar donde tú estés no vas a poder ver ni vas a poder sentir la gloria? Sin importar el lugar donde tú estés, lo que al Señor lo que le interesa es que tú le busques en espíritu y en verdad, iglesia. Él quiere que venga un avivamiento. Y para que ese avivamiento venga, iglesia, debemos de experimentar esto todos como iglesia. Debemos de anhelarlo de todo corazón. Mira lo que dice Jeremías 23:18. Amén. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra?
¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Amén. Amén. Debe de haber una revelación, iglesia, de la palabra de Dios. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, este mensaje que nosotros estamos escuchando este día, debe de ser un mensaje escuchado, pero debe de ser un mensaje escuchado con revelación. La palabra de Dios no la debemos de escuchar nosotros solo por así, por escucharla. Debemos de escucharla, pero debemos de leerla, debemos de escudriñarla. Debemos nosotros de buscar la revelación de la palabra, no solamente escucharla así por así y salir de un paso. Cuando nosotros la escuchamos, la palabra de Dios, y la leemos y la ponemos por obra, claramente va a venir la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y significa que el velo del entendimiento que a nosotros antes nos cegaba, va a ser roto, se va a romper, se va a cortar. Y usted va a poder ver con claridad y va a poder discernir y va a poder entender las cosas que Dios le está hablando a la iglesia. Vamos a poder entender con claridad lo que Dios quiere hablar al espíritu de nosotros. Leer diariamente la palabra de Dios, leerla con respeto y devoción. No solamente venir y coger la Biblia y tirarla por allá, agarrar la palabra de Dios, orar y presentarte delante de Dios y decirle: Señor, yo no la voy a leer así por así, la voy a leer, la voy a escudriñar diariamente con devoción, con respeto, con relación continua y íntima, para que podamos tener una revelación. Solo teniendo una relación con Dios, iglesia, una relación, no religión. Porque de la religión Dios ya está cansado. Dios no quiere que nosotros vivamos como iglesia una religión. Dios ya está cansado de la religión. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él, para Él poder descender. ¿Por qué la iglesia se ha desolado, iglesia? La iglesia se ha desolado porque el Espíritu Santo de Dios se ha marchado de muchos templos. Ya el Espíritu Santo de Dios no está en esos templos. En esos templos hay bulla, hay ruido, hay gente, pero el Espíritu Santo de Dios no está en muchos templos. Y muchas iglesias están desoladas. ¿Por qué? Porque están amando las cosas del mundo, están amando mal las cosas del mundo, y están perdiendo la relación íntima con Dios. Solo teniendo esa relación con Dios de forma permanente, le vamos a conocer. Estar de vez en cuando o en una forma esporádica, de esa forma nunca vamos a conocer al Señor, y mucho menos veremos la gloria de Dios, y mucho menos la vamos a entender. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios nos está hablando? ¿Cómo vamos a entender lo que Dios nos está diciendo? Cuando Jesucristo hablaba con parábolas. Pero ¿quiénes entendían el mensaje? ¿Quiénes entienden el mensaje? Los que caminan en el Espíritu. Amén. Porque deben de discernirse espiritualmente, no carnalmente. Si nosotros no lo buscamos diariamente y con un corazón verdadero, sincero, no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, y nuestros corazones jamás van a poder ser cambiados. Debemos de obedecer, iglesia, debemos de obedecer, iglesia, al Espíritu Santo de Dios. Debemos de seguir el sano consejo de la palabra bendita de Dios, buscándolo de corazón, ya que el escudriñar la palabra de Dios nos hace a nosotros más sabios. Y Dios escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Cuando no conoces y no has estado, escúchame bien, iglesia, en la presencia de Dios, no te va a importar nada de lo que tú hagas. Es que a mí me vale, yo la vida la vivo como yo quiera. Yo soy libre y yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. A mí nadie me mantiene. Por eso yo trabajo y me gano mi sueldo. ¿Cómo un hijo de Dios puede hablar de esa manera? Nosotros sí que tenemos que rendirle cuentas a alguien. Y ese alguien se llama el Dios Todopoderoso. Amén. El que creó los cielos y la tierra y te creó a ti. Nada de lo que hagas y alimentas más, si tú vienes y alimentas más la carne, vas a vivir en la carne. Pero si tú vienes y alimentas al Espíritu, vas a vivir en el Espíritu.
cuando nosotros conocemos, escúchame bien, la presencia de Dios, es porque hemos experimentado encuentros con Dios. Si nosotros no hemos experimentado encuentros con Dios, ¿cómo vamos a pretender vivir la gloria de Dios? Nunca vamos a estar satisfechos. Cuando nosotros vivimos la gloria de Dios y hemos tenido encuentros sobrenaturales con Dios, no vamos a estar satisfechos, vamos a querer más y más y más y más de Dios. Vamos a querer más y más y seguir reuniéndonos y seguir congregando y seguir escuchando la palabra. Ya los domingos no son suficientes, queremos los sábados, queremos los miércoles, queremos interceder más, queremos reunirnos más. Amén. Dios dijo que Él se dejaría encontrar por los que le buscan. Dios hizo una promesa y Él dice que Él se va a dejar buscar, Él se va a dejar encontrar, por los que le buscan, pero por los que le buscan de todo corazón. El Señor va a descender, va a venir y tú vas a tener ese encuentro sobrenatural con Él y vas a poder ver la gloria de Dios. Pero ¿cuándo? Cuando tú lo busques, cuando yo lo busque con todo corazón, porque Él escudriña los corazones de todos. Leamos lo que dice Primera de Crónicas 28:9, lo que le dijo Dios a Salomón. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Amén. Mira lo que dice. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, no solamente de uno. Él está hablando en general. En general, Él escudriña los corazones de los niños, de los adultos, de los ancianos, de todo mundo. De gente de toda raza y todo color, de todo tipo de religión. Dios escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si el Señor escudriña tu corazón, el Señor va a saber lo que tú estás pensando en este momento. Si tus pensamientos son de mal, Dios va a saber que los pensamientos que tú estás teniendo son de mal. Si tus pensamientos son de bien, Dios va a saber que tus pensamientos son de bien. Y si tus pensamientos son de bien, la gloria de Dios va a descender. Si tu corazón es un corazón sincero, claro que la presencia de Dios va a descender, la gloria y esa nube de Dios te va a llenar. Pero si tus pensamientos son de mal, ¿cómo podemos pretender, iglesia, que la gloria de Dios se manifieste a nuestras vidas? Mira lo que dice el Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Amén. Podemos ver que Dios se le reveló al apóstol para que pudiera escribir todas estas epístolas. Pero ¿por qué Dios se le revelaba? ¿Por qué? Dios se le revelaba, ¿por qué? Porque Él tenía un corazón sincero. Porque Él estaba buscando en espíritu y en verdad. Y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Cómo Dios nos revela a nosotros cosas que van a pasar o que van a suceder. Es porque estás caminando en el Espíritu. Si tú estás caminando en el Espíritu y Dios te está mostrando cosas de lo que va a pasar y de lo que va a suceder, no tiene por qué darte miedo de las cosas que van a venir y que están por venir. Sabemos que son cosas tremendas las que van a venir para las naciones, pero son cosas que ya está escrita en la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia no nos debemos de alarmar, no debemos de entristecernos, debemos de gozarnos y alegrarnos, porque debemos de saber que un encuentro con nuestro amado Rey Jesús está pronto, porque la venida de Cristo, iglesia, es eminente y está cerca. Está cerca la venida del Señor. Dice ahí en el Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La adoración a Dios nos lleva al trono de Dios. Si tú le adoras, si tú le buscas de todo tu corazón,
ten la plena seguridad que esa oración que tú estás haciendo, que esta intercesión que tú estás haciendo va a subir al trono celestial de gracia, y las puertas del cielo se van a abrir para la gloria y honra de Dios. Si tú estás pasando ahora, iglesia, por una necesidad tremenda, déjame decirte que si tú eres un hombre y una mujer de adoración, de orar, de interceder, de clamar, es porque eres un hombre y una mujer de fe, y tienes que tener la plena seguridad y la convicción y la ciencia cierta de que Dios va a abrir esa puerta al cielo y que tú oración va a llegar al trono celestial de gracia. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en el Apocalipsis 4, el versículo número 2 y el versículo número 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Gloria a su nombre. Amén. Porque el apóstol pudo ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y yo te puedo decir que así como Dios lo hizo con sus siervos en los tiempos pasados, Él lo puede hacer contigo. El Señor te puede llenar de su gloria. El Señor te puede llevar para que tú veas el paraíso, para que tú veas los ancianos que se postran allí en el trono celestial de gracia. Cómo los ángeles le adoran, cómo los ángeles claman y le dicen santo, santo. Y al instante, dice la palabra de Dios, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién era ese que estaba sentado? Era el Rey de Gloria. Era el Rey de Gloria. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, dice, y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Era la gloria de Dios, era el trono celestial de gracia. Era nuestro amado Rey que el apóstol estaba viendo en ese momento. Y Dios se lo estaba revelando. Después de esto se nos abren a nosotros a los ojos cuando nosotros adoramos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos por una iglesia desolada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuestros ojos espirituales se tienen que abrir. El entendimiento de nuestros pensamientos carnales tiene que morir en el nombre de Jesús. Y observaremos un ambiente completo de la adoración. Allí es donde nuestros corazones se van a compungir y se van a conectar un solo corazón con el corazón de Cristo. Es justo en ese momento en donde nosotros reconocemos la gloria de Dios. Cuando tu corazón se derrama ante la presencia de Dios, es allí donde tu corazón se une al corazón del Rey Jesús. Y es ahí donde desciende la gloria de Dios. Y allí la reconocemos tal como Él lo ha dicho, que será reconocido. Le veremos y tendremos un encuentro cara a cara con el Señor. Amén. Pero ¿cómo pretendemos tener un encuentro cara a cara con el Señor si la iglesia se encuentra desolada? Si la iglesia ya no quiere congregar, la iglesia ya no quiere orar, la iglesia está apagada. La iglesia ya no quiere poner el cuerpo en sacrificio. ¿Qué estamos haciendo, iglesia, para disfrutar de la presencia de Dios? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para disfrutar de la presencia de Dios? ¿Conocemos verdaderamente nosotros la presencia de Dios o la estamos ignorando? ¿Conocemos la presencia de Dios o la estamos ignorando? ¿La estamos reconociendo, iglesia? Creo que nada, iglesia, estamos haciendo. La iglesia debe de prepararse cada día más. Y estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, ya no son tiempos para que nosotros los estemos perdiendo con el mundo.
Son tiempos, iglesia, ya que tú y yo tenemos la bendición de haber conocido el rostro de Dios, la presencia de Dios, haber estado en la presencia de Dios, haber sentido ese fuego santo, ese fuego que purifica, ese fuego que sana, ese fuego que restaura. Yo soy testimonio de sanación, de liberación, de restauración, del poder y de la gloria de Dios. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no voy a exaltarle? ¿Cómo no voy a interceder ante la presencia de Él? ¿Cómo no me voy a humillar? ¿Cómo no voy a seguir sirviéndole sin importar el lugar donde yo esté? Si yo sé que Él es digno de merecer toda gloria y toda honra. Amén. Varias cosas que están sucediendo en donde nosotros podemos ver, iglesia, una iglesia en total desolación, una desolación del pueblo de Dios. Estamos viendo mucha pérdida de fe. Hay mucha gente, iglesia, que ha caído en la apostasía. ¿Por qué ha caído mucha gente en la apostasía? Porque hay una poca búsqueda. Hay poca búsqueda del encuentro con un Dios vivo. Y estos son aspectos que están afectando mucho a la iglesia. Hay un pueblo muy tibio. Hay un pueblo muy tibio. Y poco lleno de la presencia de Dios. Y eso es peligroso, iglesia. Es peligroso que la iglesia esté apagada. Es peligroso que la iglesia no esté llena de la gloria de Dios. Porque podríamos llegar a ser vomitados, iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Esta es otra cosa, iglesia, que está afectando a la iglesia de Cristo. La gente también está cautiva. La gente está ignorante. Y están amando más las fuerzas impías, como lo que estamos viendo hoy. Yo he visto posts en el Facebook de personas que son cristianas, que yo conozco, que han ido a la iglesia cristiana, y hay muchos templos que se han cerrado y están publicando los ramos que están celebrando hoy, Domingo de Ramos. Y entonces digo yo, ¿dónde está? ¿Está cautiva su mente por las fuerzas impías de este mundo? 2 veces lo menciona Daniel. Mire el versículo 11 y el número 13 de Daniel. Daniel 9, el versículo 11 y el versículo 13, lo que dice. Daniel dice que la calamidad de la cautividad en Babilonia fue advertida por la ley de Moisés. Y Dios nos advierte a nosotros también, pero nosotros no queremos entender. Por ejemplo, en el Deuteronomio 28:36, dice lo siguiente: Jehová te llevará a ti, dice, y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú, ni tus padres. Y allá servirás, dice, a dioses ajenos, al palo y a la piedra. A veces tú le has estado sirviendo a Dios en la nación donde tú estabas y tú te fuiste a otra nación, pero imagínate, tus pensamientos fueron dirigidos y fueron cautivos por fuerzas impías. ¿Y qué sucedió? Jehová te llevó a ti, a reyes que hubieran puesto sobre ti, a naciones que no conociste, ni tú ni tus padres. Y allá le estás sirviendo a dioses ajenos, a palo y a la piedra. O sea, a los santos. Cosas que son abominación ante los ojos de Dios. Moisés dice que si el pueblo abandona a Dios, si el pueblo, iglesia, abandona a Dios, te va a llevar a ti cautivo. ¿Qué significa? Si la iglesia está siendo desolada, está siendo cautiva, hermano, y está regresando. Está regresando. ¿A qué está regresando? A la Babilonia. Está regresando a la esclavitud, a cadenas de opresión. Una nación que ni tú ni tus padres, dice, habéis conocido, y allí servirás a otros dioses. Esto se hizo cierto en Babilonia. Lamentablemente, iglesia, nosotros también lo estamos viviendo. Así como lo vivieron en Babilonia, así lo estamos viviendo nosotros también en este tiempo. Mucho pueblo de Dios está siendo cautivo y se ha ido a adorar a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha quedado desolada.
porque la iglesia dejó de adorar, porque la iglesia dejó de orar, porque la iglesia dejó de interceder. ¿Y qué sucedió, iglesia? Vino la cautividad, vino el rudimiento a los pensamientos de la mente y volvieron a la esclavitud, volvieron al pasado, volvieron a ese lugar de donde Dios ya los había sacado. La cautividad de babilónica en la iglesia de hoy, eso es lo que estamos viviendo. La cautividad babilónica de la iglesia, como lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero, hay un escrito que él dice y él llama la cautividad babilónica de la iglesia, a la iglesia que estamos viviendo ahora. Lo que quiere decir que la iglesia y las fuerzas y los poderes que eran extraños a la presencia de Cristo Jesús, estamos viviendo ahora nosotros en estos tiempos. O sea, que le están llamando presencia de Dios y gloria de Dios a cosas que no vienen de Dios. Yo no sé si ustedes si han visto unas congregaciones en donde hay pastores que dicen que están llenos de unción y los fieles están comiendo hierba en el monte y les están diciendo que si comen hierba, esa hierba los va a sanar. Y ellos van cautivos, sus mentes van cautorizadas y hacen todo lo que aquel hombre que no es de Dios les está diciendo. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque pasó lo que pasó en Babilonia, lo que dice aquí en Deuteronomios. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tu padre, y allá servirás a dioses ajenos, a palo y a la piedra. ¿Por qué fueron confundidas estas mentes? Porque no adoraron, porque no oraron, porque desobedecieron la palabra de Dios, porque hicieron cosas incorrectas delante de la presencia de Dios. Hicieron cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios. Y entonces, así fue como fueron capturadas sus mentes. Y no solamente sus mentes, porque se hicieron cosas incorrectas delante de la presencia de Dios, es porque esos pensamientos que tenían en su corazón, llegaron en su mente, llegaron a su corazón. Cuando un pensamiento lo tenemos cauterizado y llega a nuestro corazón, es difícil. Porque nosotros no vamos a poder actuar. Imagínate que se te viene un pensamiento de odio, y ese pensamiento de odio llega a tu corazón, y tú te llenas de odio en tu corazón, y luego viene otro pensamiento de depresión, y ese pensamiento de depresión llegó a tu corazón, y así vamos sumando depresión, odio, tristeza, amargura, todos los... Imagínate cuánto, rencor, ira, rabia, celos, intrigas y todos esos pensamientos que han cauterizado tu mente llegan a tu corazón. Imagínate, esos son como espíritus atormentadores, como le pasó al rey Saúl. El rey Saúl fueron espíritus que lo atormentaron. ¿Por qué? Porque él desobedeció la palabra del Señor, porque él se levantó en contra de lo que Dios le dijo que él hiciera. Amén. Entonces, esos pensamientos que han entrado a la iglesia hoy en día, esos pensamientos son los que mantienen desolada a la iglesia, porque eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, iglesia. Eso es lo que está sucediendo. Lamentablemente, siguen apartándose de la presencia de Dios y siguen volviendo al cautiverio del cual ya fuimos nosotros sacados. Porque ya fuimos sacados del cautiverio, pero hay muchos que están regresando al cautiverio del cual fueron ya sacados, a esas ataduras que ya fueron sacados y ya fueron limpias. Están regresando a esas ataduras, carnales, deseos carnales. Y esta es la situación de la gran parte y la mayoría de iglesias en el mundo. Millones de servidores en la iglesia, independientemente de la denominación que sean, hoy en día piensan de la misma forma con lo que lo hace el mundo. Mucho cristiano está pensando como lo hace el mundo, convirtiéndose cada día más fríos a la presencia de Dios. Más fríos se están volviendo a la presencia de Dios. Muchos que hasta les está dando pena decir que son cristianos. Y muchos, escúcheme bien, están absorbiendo lo que viven en su vida cotidiana, lo que ven en la televisión, en la radio, en el YouTube, en el Google, en todo eso, Instagram, pero cosas que no le edifican.
Y eso es lo que está haciendo la mayor parte de iglesia. Algunos en la iglesia de hoy en día están compartiendo mucho amor a las cosas del mundo. Y muchos grupos de cristianos no son nada de diferencia con los grupos del mundo. ¿Qué significa? Que nadie en lo natural quiere venir a los caminos del Señor, porque la iglesia de Cristo está dando un mal testimonio a nivel mundial, iglesia. Mira lo que dice el Efesios 2:19. ¿Qué lo dice el Efesios? Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino que un ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Mira qué importante lo que dice el Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que nosotros ya no somos extranjeros, o sea que nosotros ya no somos exiliados. Nosotros ya no tenemos por qué estar cautivos. No debemos de conformarnos a la forma de vida de este tiempo y de este mundo, así como el antiguo Israel. Mucha de la iglesia de Dios hoy es cautiva de las fuerzas impías de este mundo. Aman los conciertos del mundo, la música del mundo, el cine del mundo, la ropa del mundo, el fútbol, tanta cosa, idolatría de lo que predicó la vez pasada el hermano Dani. Otra cosa que está afectando también la iglesia de Cristo y por eso está siendo desolada es que la gente es culpable y está siendo avergonzada. O sea que está entrando un espíritu de culpabilidad en la iglesia de Cristo y eso está causando vergüenza en mucho pueblo de Dios y ya te lo voy a explicar cómo. Se sienten avergonzados a causa de las iniquidades y a causa de la desobediencia y de los pecados ocultos que están viviendo. Daniel emplea la mayoría de su oración confesando esto, porque cuando nosotros leemos Daniel 9:5 y leámoslo lo que dice Daniel 9:5, lo leemos todos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, no hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando Daniel viene y Daniel le estaba orando al Señor, él estaba diciendo con vergüenza. Aquí estaba sintiendo una vergüenza el profeta Daniel. Él estaba sintiendo una vergüenza. ¿Y por los pecados de qué? ¿Y la desobediencia de quién? Del pueblo. Eso es lo mismo que está pasando hoy, iglesia. A nosotros nos está dando vergüenza, pena ajena. Y mire, y dice que es cristiana, y dice que es cristiano. Hemos pecado, dice. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En otras palabras, tenemos una gran culpa delante de Dios. Eso es lo que el profeta Daniel le estaba diciendo a Dios. Tenemos una gran culpa, no podemos con esta culpa. Y debido a esta culpa existe la vergüenza, porque cuando hay culpa, tiene que haber vergüenza. Porque imagínate que te pillen, que te agarren en la picardía que andas haciendo, te va a dar vergüenza, nos da vergüenza. Amén. Y no hay nada secreto que no haya de ser descubierto y haya de ser manifestado, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos andar viviendo una doble vida, porque aunque creamos que el pastor no se dé cuenta o el hermano no se dé cuenta, Dios todo lo está viendo. Amén. Mira lo que dice el versículo 7 y 8 de ahí mismo de Daniel. Mira lo que dice. Leámoslo. 7 y 8. Sí. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y toda Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y el día de hoy, iglesia, yo lo que quiero con este mensaje es entregar esta oración para la iglesia de hoy en día. Nosotros como iglesia debemos de orar como lo hizo Daniel y decirle al Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y le vamos a poner como lleva todo hombre y toda mujer de todas las naciones, de toda iglesia, aquí en esta tierra.
los de cerca, los de lejos, los de toda la tierra, a donde las han echado a causa de su rebelión, porque se han rebelado en contra de Jehová. ¿Y por qué se han rebelado en contra de Jehová? Ahora hay confusión de rostro, hay confusión en los presidentes, en los reyes, en los mismos pastores de iglesias, de congregaciones. Se han divorciado y al divorcio lo están viendo como algo normal y están predicando y acomodando la palabra a modo de que mucha gente que esté en la carne se quede ahí acomodado en la carne. Eso es lo que estamos viviendo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, contra ti hemos pecado. Dice ahí, hay confusión en el rostro de nosotros. Nuestra confusión es el rostro. ¿Qué significa? Que a nosotros pertenece la vergüenza. A todos nosotros como cristianos nos tiene que pertenecer la vergüenza. Porque escúchame bien, hermano, si un dedo de nosotros falla o un dedo tuyo se te corta, tú sabes que es un miembro que está dentro de tu cuerpo. Y es tu cuerpo el que estás representando. O sea, hermano, que si un hermano peca en contra de Dios, nuestro deber es nosotros orar, interceder, clamar. ¿Por qué? Porque ese hermano venga al arrepentimiento. Porque es de esa manera como está la iglesia. Está desolada. Así se sentía Daniel acerca del pueblo de Dios. Su culpa y su vergüenza era grande. Daniel sentía una vergüenza. Daniel sentía una culpa grande, aunque no era él el que estaba haciendo esas cosas. Él no estaba pecando, él estaba obedeciendo al Señor, pero él sentía vergüenza porque todo el pueblo de Israel estaba pecando en contra de él. Y es lo que estamos viviendo hoy en día en la iglesia. Hay una conciencia podrida, hay una conciencia intranquila, hay un sentimiento profundo entre mucho pueblo de Dios, que el Espíritu de Dios les exhorta. Hay mucho pueblo de Dios que el Espíritu Santo de Dios lo está exhortando. Deberíamos de ser diferentes, deberíamos de volver a la senda antigua, deberíamos de regresar a adorar al Señor como lo hacíamos antes, deberíamos de regresar a orarle al Señor como lo hacíamos antes, deberíamos de regresar a servirle a Dios como lo hacíamos antes, vivir en los valores cristianos que se vivía antes cuando mi abuelita iba a la iglesia, cuando mis tíos, la gente mayor, anciana de estos tiempos iba antes a adorar al Señor, era de una manera diferente. Debemos de regresar a vivir esos valores, esos buenos comportamientos que se vivía en la iglesia de antes, no mintiendo, no engañando, no adulterando la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia, porque eso es prostituir la palabra de Dios, no predicar la palabra verdadera de Dios, aunque le incomode a la gente. Nosotros debemos de predicar porque nosotros no estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios Todopoderoso. Debemos de buscar más del amor de Dios y dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, comportándonos verdaderamente como hijos de Jesucristo y impartiendo los frutos del Espíritu Santo de Dios, no los frutos carnales. Debemos de impartir los frutos del Espíritu Santo de Dios, la paz, el gozo, el amor, la benignidad, la justicia, todo eso. No debemos de alejarnos de la presencia de Dios, no debemos de alejarnos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, hermanos, ahí está nuestra ciudadanía y nosotros no debemos de estar amando las cosas de este mundo. Esa ciudadanía está en el cielo, pero entonces nosotros debemos de vernos, como decía el domingo pasado, en un espejo. Tú y yo debemos de vernos todos los días como en un espejo, vivir como una iglesia llena de la gloria de Dios, teniendo encuentros sobrenaturales con Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:18. Allí en 2 de Corintios 3:18, mira lo que dice. Alguien que lo tenga, si no lo leo yo. Amén, amén. Amén, hermano. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Cuando la gloria de Dios desciende con poder, con gloria, escúcheme bien, nosotros venimos y dice aquí la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos mirándonos a cara descubierta como en un espejo,
la gloria del Señor, somos transformados. Si tú y yo reconocemos que verdaderamente le estamos fallando al Señor, como lo hizo el profeta Daniel, él miró, él supo que el pueblo le estaba fallando y él clamó y hizo una oración a Dios, pidiéndole perdón por este pueblo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Este es el tiempo de adorar, iglesia, es el tiempo de orar y es el tiempo de interceder por una iglesia desolada, por una iglesia que se ha cansado, por una iglesia que está abatida. El cristiano que no ayuna, amén, hermana Pili, el cristiano que no ayuna, que no ora, el diablo lo devora. Y es cierto, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes va a devorar el enemigo? ¿Por qué la iglesia se ha desolado, hermanos? La iglesia se ha desolado porque muchos hermanos se fueron perdidos. ¿Por qué? Porque no ayunaban, porque no oraban. Y fue una presa fácil para el enemigo. El pueblo de Dios en este tiempo, a causa de los malos testimonios, se está convirtiendo en oprobio y en vergüenza. ¿Por qué? Porque está poniendo en vergüenza a la iglesia de Cristo ante el mundo entero. No, yo no soy cristiano, porque yo para ser cristiano y andar haciendo lo que hace el hermanito, yo mejor no. Que sabemos que nuestra mirada debe de estar en Dios. Pero una persona natural, ¿cómo tú le vas a explicar? ¿Cómo te va a poder entender las cosas en el espíritu? No te va a poder entender. Entonces, una persona natural, es imposible que venga a los caminos del Señor si tú y yo estamos dando un mal testimonio. Muchos cristianos aún así caminando como mundanos, sin temor alguno. Están caminando como mundanos. Así que el mundo ve el nombre del cristiano como algo que no es diferente. Ah, no, somos iguales. O sea, no tenemos nada de diferencia. La espiritualidad se ha perdido, hermanos. Así que cuando Daniel ora por las desolaciones del pueblo de Israel, lo que nosotros debemos de escuchar, iglesia, escúcheme bien, es la desolación de la iglesia cristiana de hoy en día. Y esto, hermano, es lo que estamos viviendo. Entonces, el día de hoy, iglesia, nos vamos a poner de pie, vamos a orar y le vamos a presentar esto al Señor. El día de hoy yo quiero que aquí donde estamos, en este parque, que nosotros bendicamos la vida de cada persona que se encuentra en este parque. Quizás a nosotros no nos conocen, pero Dios sabe el por qué nos tiene en este lugar. Y el día de hoy vamos a orar por la desolación de la iglesia. Sabemos que la iglesia no es ese templo de 4 paredes. Sabemos que la iglesia, hermano, eres tú y soy yo. Y entonces vamos a orar, pero yo quiero que nos ubiquemos ahí en la palabra de Dios. Cuando leímos al principio la oración que hizo Daniel. Vamos a buscar aquí en Daniel 9, pero nos vamos a ubicar en la parte donde el profeta Daniel empezó a orar. En donde él empieza a pedir perdón, creo que es en el 5. Vamos a ubicarlo, Daniel 9, allí donde dice... Del 5, creo que es el 5. Léame el 5. Hemos pecado. Ahí. Hemos cometido iniquidad. Ahí, entonces nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una oración. Yo quiero que los hermanos que están ahí, que se conectan y los que se van a conectar, que nos ayuden, porque nosotros estamos en oración y estamos en intercesión los días sábados. Ustedes pueden dejar sus peticiones. Nosotros estamos orando y estamos ayunando los días sábados. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en la parte aquí donde el profeta Daniel empieza a orar por este pueblo, porque estaban desolados. O sea, se habían apartado de la presencia de Dios y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces yo quiero que empecemos a leer allí en el versículo número 5. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, y lo vamos a hacer juntos. Nos vamos a unir y lo vamos a leer juntos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar en esta tarde. Le vamos a pedir al Señor que sea Él ministrando a cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde te venimos pidiendo por toda la iglesia en general, Señor. Yo te vengo pidiendo por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, que, Padre, tú seas avivando, Señor, el fuego del Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Yo te vengo pidiendo, Señor, para que este pueblo, Señor, se vuelva en espíritu y en verdad y de todo corazón a tus caminos, Señor. Te venimos pidiendo por una iglesia para que empiece a adorar, Señor, para que empiece a orar, para que empiece, Señor, a ayunar, Señor, para que empiece a interceder, Señor, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor, y sabemos, Señor, que el enemigo quiere desolar cada día más y más a la iglesia, porque tu venida está pronta, Señor. Tú está pronto por sonar las trompetas, Señor, y tú, Señor, venir, Señor, de gloria en gloria, Señor, para recibirlo, Señor, a cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor. Te venimos pidiendo en esta tarde por una iglesia limpia, por una iglesia pura, Señor. Yo te pido, Señor, por la hermana María, yo te pido por mi madre, por el hermano Dani, por la hermana Pili, por la hermana Sara. Yo te pido por los niños, Señor. Te pedimos por un lugar, Señor, en donde nosotros podamos, Señor, seguirnos reuniendo, Señor. Tú ya tienes preparadas las finanzas, tú ya tienes preparado, Señor, ese lugar donde nosotros vamos a seguir glorificando tu santo y bendito nombre y vamos a dar tu gloria por fe, Señor. Te damos gloria y te damos honra en esta tarde. Bendecimos la vida de cada persona que se encuentra en este parque, Señor. Quizás ellos no los conocen, pero sabemos que hay una gloria de tu nube, Señor, en este lugar, Señor. Sabemos que tu presencia está en este lugar. Sabemos que tu presencia y tu gloria está llenando mi corazón y el corazón de mis hermanas, Señor. Yo te pido para que tú suplas, Señor, cada necesidad, Señor, de mis hermanos, que tú llenes los corazones de ellos, Señor. Reprendemos todo espíritu de depresión, de miedo, de tristeza, Señor, de desánimo, Señor. Padre, que ha querido venir a atacar, Señor, la vida, Señor, de mis hermanos, Señor, allí en Uruguay, en Paraguay, Señor, allí, Señor, en Argentina, en Colombia, Señor, allí, Señor, en Ecuador, Señor, en Venezuela, en Honduras, Señor, en México. Yo te vengo pidiendo por todos mis hermanos en Cristo, por toda la iglesia en general, Señor, porque así, Señor, como hay muchos que están dando mal testimonio, Padre, hay mucho cuerpo de Cristo, hay muchos hombres y mujeres que te están sirviendo en espíritu y en verdad, Señor. Yo te pido por aquellos hermanos que están padeciendo por persecución, Señor, por hambre, por miedo, que te están sirviendo en lugares, Señor, recónditos, en lugares, Señor, en donde no hay agua, no hay luz, no hay comida, Señor, en donde están siendo pisoteados y humillados a causa de tu nombre, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido por cada misionero, por cada pastor, Señor, por cada líder, Señor, por cada hombre y cada mujer que te está sirviendo en espíritu y en verdad, Señor. Y de igual manera te pedimos por aquellos hombres y mujeres que se han apartado de tu presencia, Señor, y que se están convirtiendo en una iglesia desolada, Señor. Te pedimos en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, por cada uno de ellos, Señor. Padre, que tu gloria, Señor, Padre, sea cubriéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar, bendito Espíritu Santo de Dios, pero no de tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote la honra y dándote la alabanza en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle palmas al Señor en esta tarde, nos vamos a despedir y vamos a bendecir a cada uno de mis hermanos y los espero el próximo domingo en punto las 5 de la tarde. 5 de la tarde, y si cambiamos la hora yo les estaré avisando aquí por el Facebook Live, ahí les estaré dejando la invitación. Recuerden que si tienen peticiones de oración, de intercesión, recuerden escribirlas al inbox, o si no, a mi número de teléfono 678936681. Ese es el número personal mío, para que me puedan enviar un WhatsApp y así yo pueda estar anotando cada una de las peticiones de ustedes. Dios me los bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que tengan una semana muy bendecida. Amén y amén.